Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Como nuestra conferenciante de hoy, Paloma Martín, quería atril, pues yo entonces le imito, porque entonces me pongo aquí, porque normalmente lo hago desde ahí abajo. Bueno, pues bienvenida, Paloma, muchas gracias. Es para nosotros, el Club Liberal Español, una satisfacción que hayas aceptado esta invitación para estar un rato con unos liberales que creen en el Estado de Derecho, que creen en la libertad y que creen en la democracia. Antes de presentar a Paloma, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el Club Liberal Español. Muchos ya lo conocéis, sois miembros, otros ya han oído esta introducción más o menos, me gusta variarla, y otros, pues para que lo oigan, es nuevo. El club es un club, una asociación civil, y los miembros pues pagamos unas cuotas y exclusivamente el club vive de las cuotas que nosotros pagamos. No tenemos ninguna subvención, tampoco lo pedimos, y ni ninguna ayuda pública. Club liberal, porque nosotros creemos en la libertad. Ahora explicaré cuál es el concepto que nosotros entendemos por la persona libre, por la persona con dignidad y la igualdad de las personas. Y español, porque nosotros nos sentimos profundamente españoles, creemos en la historia y en la unidad de España y en la Constitución española. Y voy al concepto de libertad. El concepto de libertad que nosotros entendemos es la facultad natural que tiene cada hombre, hablamos de libertad individual, que tiene cada hombre, para vivir con dignidad, en igualdad con otras personas, con respeto a la ley, para poder hacer una convivencia justa. De eso se trata, ¿no? De convivir y tener un sistema de garantías a través de la Constitución y del ordenamiento jurídico. Por eso es tan importante el Estado de Derecho para la defensa de la libertad. Y el establecimiento de una democracia, que es el sistema electoral que nos permite periódicamente pues, realizar unas elecciones con la finalidad de elegir a nuestros representantes, que a su vez eligen a aquellos que tienen la facultad de dirigir la cosa pública, ¿no? Nuestras administraciones públicas. Creemos en un concepto de libertad. Es un concepto con muchas vertientes. Me voy a permitir recordar que hace poco interpusimos un recurso contencioso administrativo contra una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia, aquella que hubo en relación a la creación de un organismo de control y seguimiento de la opinión pública, de las redes sociales, etcétera. Aquello jurídicamente es una chapuza lleno de conceptos jurídicos indeterminados, y vamos a monitorizar y vamos a perseguir y vamos a no sé qué y tal. Total, que interpusimos un recurso y nos dijo el Tribunal Supremo, después de admitir a trámite, tumbó el recurso, lo desestimó, por falta de legitimación activa. Y decía, es que una asociación liberal, claro, es que la libertad es un concepto abstracto que no tiene un reflejo práctico. Por supuesto que no, pero que se lo digan a los cubanos, que se lo digan a los de Venezuela, que se lo digan a los de Corea del Norte. Ahí es donde se nota la libertad, tenerla o no tenerla. Bueno, pues así de fácil, eso lo dijimos, y ahora ya estamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este es nuestro concepto de libertad, aunque haya luego muchas libertades, pues porque hablamos de libertad religiosa, de libertad de expresión, de libertad de movimiento, de propiedad privada, de libre empresa. Y todo esto nosotros necesitamos un Estado de Derecho que nos dé esa garantía para poder funcionar como personas en Europa, en el siglo XXI, y con un tratado de la Unión Europea que yo invito a leerlo, pues porque es que se repite y se repite en los conceptos de que Europa que se quiere que sea un espacio libre y de seguridad para las personas. Y ya voy a la crítica del día. ¿Y qué pasa con Ferrovial? Es que estamos en una situación de alerta democrática. Esto es que es un disparate de gobierno lo que estamos sufriendo. Es un ataque a la libertad de empresa, a la libertad de los accionistas, que son soberanos para elegir dónde quieren tener su sede social. Bueno, con amenazas fiscales. Bueno, no voy a relatar lo que todos hemos visto estos días, este bochornoso espectáculo de represión y de ataque. Estamos en alerta democrática, lo que ha ocurrido en Barcelona
las enfermeras del Hospital del Valle Hebrón, en donde les han hecho un interrogatorio, un tipo de la UGT, que la ha tenido a 50 minutos allí. ¿Y quién es usted? Eso es una detención ilegal, eso es una usurpación de funciones. Un fiscal tendría que estar siguiendo a este hombre, detenerlo y meterlo en la cárcel. Bueno, pues estamos en alerta democrática y no quiero hablar más pues, porque le toca a la consejera hablar hoy. Vuelvo a dar las gracias a Paloma por estar aquí con nosotros y voy a hacer una pequeña referencia al currículum vitae y te cedo la palabra. Paloma es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad del Rey Juan Carlos. Ha trabajado en Deloitte, ha sido directora en Deloitte, lo cual tiene una experiencia en la empresa privada muy importante, en una empresa muy importante. Ha ostentado diversos cargos públicos en el Ministerio de Administraciones Públicas. En la Asamblea de Madrid ha sido portavoz de Justicia e Interior y actualmente eres consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, que no es poco, en la Comunidad de Madrid, y también responsable en ámbito nacional del Partido Popular de estas materias, ¿no? De medio ambiente, de movilidad y sostenibilidad. Bueno, pues nada, hoy va a hablarnos, y le agradecemos otra vez su presencia aquí, sobre las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid. Y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, al presidente del Club Liberal Español, también al vicepresidente, al secretario del club, al equipo que me acompaña, viceconsejero, directora de Vivienda, director general de Suelo, director de Urbanismo, y a todos los que conformáis este Club Liberal Español. Muchísimas gracias por esta amable invitación para compartir algunas reflexiones sobre la importancia de los modelos económicos liberales en la ejecución de las políticas públicas y, en particular, en el ámbito de la vivienda. Si bien reivindicar el liberalismo en el Club Liberal Español no tiene mérito alguno, sí lo tiene en cuanto al nivel de exigencia, al entender que aquí son ustedes todos custodios de esa esencia del liberalismo. Por lo tanto, apelo a su generosidad para que mis palabras sean merecedoras de su aprobación. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que nos encontramos en un momento que yo definiría de contrastes. Unos pocos hablamos y aplicamos medidas liberales, mientras otros demonizan el liberalismo y practican políticas radicales profundamente intervencionistas. Desde la izquierda trasladan la idea de que las injusticias, las distorsiones y las ineficiencias que hay en la sociedad actual son consecuencia de la revolución industrial, el liberalismo y la economía de mercado. En otras palabras, que el modo de vida occidental que nos hemos dado es enemigo del desarrollo, el progreso y la cohesión social. Cuando son precisamente los principios liberales y la economía de mercado los que han permitido a la humanidad alcanzar el mayor desarrollo de la historia en menos tiempo. Y los datos están ahí. La tasa mundial de pobreza se ha reducido en un 80% desde 1970, pasando del 27% al 5%. La esperanza de vida se ha incrementado de promedio de 52 a 72 años desde 1960 y, a su vez, la mortalidad infantil se ha reducido en un 75% en los últimos 60 años. Unos datos que sin liberalismo no hubieran sido posibles. Y la realidad es que el debate político está
en estos momentos polarizado. Posicionamientos intervencionistas frente a propuestas liberales. La elección no es menor, porque las ideas, cuando se llevan a la práctica, tienen consecuencias. Y la obligación de los poderes públicos es ayudar creando oportunidades, y si ayuda o no se ayuda, en función de las políticas que se desarrollan. Hoy podemos decir que el debate sobre la libertad ha avanzado mucho en los últimos 4 años, porque hoy se ha entrado de lleno en el debate de la libertad en la discusión política. Isabel Díaz Ayuso ha levantado la bandera de la libertad, tanto en sus acciones como en su lenguaje, en su comunicación. Se habla abiertamente del concepto de libertad y es un valor con el que hoy se identifica una gran mayoría de ciudadanos. Y cuando hablamos de acciones, una de las políticas públicas en las que más polarización hay es precisamente la vivienda, de la que tengo ocasión de hablar esta tarde. Porque cuando nos referimos a la vivienda, hablamos ni más ni menos que del proyecto de vida de miles de personas. En el caso de los jóvenes es la posibilidad para emanciparse, para formar una familia con un impacto directo también en la natalidad. La política de vivienda es una política estructural de medio y largo plazo. No admite, por lo tanto, cortoplacismo ni en las medidas a aplicar ni en los resultados a conseguir. Y es clave entender que en materia de vivienda el desequilibrio se produce por la diferencia entre la oferta y la demanda. Cuanto más atractiva resulta una ciudad para vivir, más demanda de vivienda hay. Y si la oferta no evoluciona en la misma proporción, es difícil contener los precios. La población española asciende ya a 47.600.000 habitantes. Se ha producido un incremento en el número de hogares del 37% en los últimos 20 años. Y las proyecciones a 2030 señalan que se incrementarán un 9,6% más. Este incremento futuro del número de hogares debe recibir una adecuada respuesta por parte del Gobierno de España. En la Comunidad de Madrid, nuestra capacidad de atracción y desarrollo económico nos hace prever la necesidad de unos 300.000 hogares nuevos en la región en la próxima década. Por tanto, estamos trabajando ya y ofreciendo respuestas. Es evidente que lo que hacen falta en materia de vivienda son políticas activas e incentivadoras. Así, movilizar suelo, impulsar los nuevos desarrollos urbanísticos o fomentar la rehabilitación de las viviendas son claves, todas ellas, para incrementar la oferta de vivienda. También es importante desarrollar programas específicos dirigidos a la población para que tengan más facilidades, fundamentalmente los jóvenes, para alquilar o comprar una vivienda. Pero esta visión no es compartida por la izquierda. Es más, sus decisiones dogmáticas están situando al sector inmobiliario en la incertidumbre que pagamos los ciudadanos. El primer ejemplo lo tenemos con una medida profundamente intervencionista y es el límite a la subida de los alquileres impuesto por el Gobierno de España, fijado en el 2% y cuyos resultados, tras un año de vigencia, pues son nefastos. Conceptualmente es de enorme gravedad que un contrato privado, firmado libremente entre dos particulares, entre dos partes, como es el contrato de arrendamiento, se vea intervenido y el precio del alquiler se fije no libremente por las partes, sino por la acción de gobierno, coincidirán conmigo que es ciertamente grave. Pero es que además
los resultados de esta medida profundamente intervencionista son nefastos y los datos hablan por sí solos. En el año de vigencia de la limitación del precio de los alquileres, han disminuido notablemente la oferta. Nada menos que hay un 17% menos de vivienda en situación de ser alquilada, es decir, que se han retirado del mercado. Se han establecido mayores barreras de entrada en forma de avales y seguros de impago. Y como resultado de todo ello, los precios se han incrementado un 8,4% de media a nivel nacional. Es pura economía de mercado, la ley de la oferta y la demanda. Porque la intervención del mercado de los alquileres, estableciendo límites a los precios, expulsa las viviendas del mercado, reduce la oferta de viviendas en disposición de ser alquiladas y produce el efecto directo de incremento de los precios. Un efecto que además el Gobierno de España tenía la obligación de prever, dado que es exactamente el mismo efecto perverso que produjo la ley catalana de alquiler aprobada en el año 2020. Incrementos de precios significativos, especialmente concentrados en las viviendas más baratas, un 10% menos de contratos firmados y mayores exigencias para los inquilinos en forma de avales y seguros. Y también son una amenaza por el lado de la oferta, porque la estigmatización del beneficio y la criminalización del propietario genera inseguridad jurídica. Pero, sin lugar a dudas, la mayor incertidumbre la genera la ley de vivienda que en estos momentos se encuentra a debate en las Cortes y está pendiente de aprobación. Una ley que cronifica la intervención de los precios de los alquileres, que supondrá menos casas para alquilar y más caras. Una ley que ahuyenta la inversión por miedo a la intervención del Estado. Y esto afecta singularmente a la Comunidad de Madrid, porque nuestra región concentra el 67% de la inversión residencial de toda España. Una ley que atenta contra los derechos constitucionales, como el derecho de la propiedad, porque va contra la hucha de las familias que han destinado los ahorros de toda una vida a comprar una vivienda para poder tener un complemento a sus rentas, sino los ingresos principales. Quienes promueven esta ley, la izquierda radical que nos gobierna, lo hacen sobre el punto de partida de que la vivienda en alquiler está en manos de grandes fondos de inversión. Sencillamente, no es verdad. Según los datos del catastro, en la Comunidad de Madrid, solo el 4,37% de las viviendas están en manos de grandes tenedores. Por tanto, esta ley a quien afecta es a las familias y a los ahorradores. Una ley, además, que invade competencias autonómicas. La izquierda lo que quiere es convertir el derecho a una vivienda digna en una suerte de piedra angular sobre la que justificar la intervención de la economía, de los territorios y, en última instancia, de las personas. Y a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no deja lugar a dudas, habiendo definido en numerosas sentencias el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución española como un principio informativo, cuyos límites se encuentran dentro también de la propia Constitución. La función social de la vivienda en ningún caso puede limitar el alcance del derecho de la propiedad hasta el punto de desnaturalizarlo y hacerlo irreconocible. Les señalo 3 ejemplos concretos de medidas de la futura ley de vivienda que distorsionan el mercado.
La primera de ellas, en relación a las viviendas vacías, se pretenden imponer recargos del IBI de hasta el 150% por no poner una vivienda en el mercado. Una medida confiscatoria, lesiva, arbitraria, que genera inseguridad en los propietarios y coarta la libertad y la capacidad de decisión sobre sus propios bienes. Una segunda medida, la declaración de zonas tensionadas, que deprimirá la oferta, pues se plantea la congelación de rentas y prórrogas extraordinarias de contratos en vigor durante 3 años, así como la congelación de precios también para los nuevos contratos. Y, en tercer lugar, una ley que es permisiva con el movimiento Ocupa, al generalizar la extensión de los plazos para ejecutar los lanzamientos que se estableció ante la situación excepcional derivada de la pandemia. En resumen, es una ley que cronifica la intervención del mercado, lo que supone menos casas para alquilar y más caras, y cuyos efectos sobre la inversión ya están dejándose notar antes incluso de haberse aprobado. Frente al intervencionismo del Gobierno de España, hay otro modelo posible, el de libre mercado, que busca dar respuesta a la demanda de vivienda, integrando la vivienda y el sector que le acompaña en el modelo económico. Las políticas que funcionan son aquellas que favorecen la oferta, los nuevos desarrollos urbanísticos y la rehabilitación de viviendas. En la Comunidad de Madrid tenemos una estrategia de vivienda con 9 líneas de actuación y 37 medidas concretas. Tenemos tolerancia cero con los delitos como la ocupación y creemos en el impulso facilitador e incentivador de trámites, de rebaja de burocracia, de flexibilización, de impuestos justos, equilibrados y dinamizadores. Por todo ello, en la Comunidad de Madrid no intervenimos el mercado, porque la intervención es siempre un fracaso. Ponemos suelo en el mercado, porque es indiscutible que a más suelo disponible, más es la vivienda que se puede construir. Flexibilizamos la normativa y los trámites para que los desarrollos urbanísticos no mueran en un mar burocrático. Fomentamos la colaboración público-privada y, además, atendemos a las personas con mayores necesidades, como lo demuestra el hecho de que en España se construye más de la mitad de la vivienda asequible de toda España. En Madrid es donde se construye más de la mitad de la vivienda asequible. De las 27.000 viviendas a precios asequibles que se construyeron en los últimos 3 años, 14.000 se han levantado en la Comunidad de Madrid. En 2022, un año marcado, como todos saben, por una presión inflacionaria desconocida en nuestro país en casi 40 años, el mercado de la vivienda se ha comportado mejor en la Comunidad de Madrid que en otras regiones análogas en términos de poder adquisitivo, de tamaño, de dinamismo económico y de intensidad de la demanda. En 2022, los mayores incrementos del precio del alquiler se han dado en la Comunidad Valenciana, se incrementaron un 15,8%. Cataluña, 14,7%, Baleares, 14,5%. Son incrementos un 40% superiores a los que se han producido en la Comunidad de Madrid. Y si nos ceñimos exclusivamente al último trimestre del 2022, todas las regiones similares a la Comunidad de Madrid en cuanto a poder adquisitivo, dinamismo económico e intensidad de la demanda han experimentado fuertes incrementos de precios, especialmente intensos nuevamente en Cataluña. Es más, la media nacional de los precios del alquiler ha resultado con un incremento del 2% y en la Comunidad de Madrid los precios se redujeron un 1,8% en el último trimestre del 2022.
Hay, por tanto, formas diferentes de hacer las cosas. El modelo liberal, ustedes lo conocen bien, que no aspira a limitar, sino a controlar que no aspira a limitar ni a controlar, sino a incentivar el crecimiento y que quiere financiarse desde el crecimiento. Un modelo que convierte los costes en inversión y que gracias a ello nos permite encontrar oportunidades para los retos que como sociedad debemos afrontar. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, defendemos el liberalismo y la economía de mercado como referente de un modelo guiado por la eficiencia. Desde el absoluto respeto a los derechos individuales y al emprendimiento, facilitamos el desarrollo de proyectos. La colaboración entre el sector privado y los poderes públicos es esencial. Las empresas han sido siempre tradicional motor de riqueza, modernización y prosperidad. Acompañamos además al ciudadano y a la empresa con reformas normativas y, desde luego, lo hacemos bajo el principio de proporcionalidad en la actuación de la Administración pública. Impulsamos un marco normativo más ágil, flexible y transparente, en el que la seguridad jurídica es un rasgo diferencial. Todo ello hace que seamos la primera opción entre los inversores internacionales que acuden a nuestro país, con más de 8.000 millones de euros captados el último año. En un momento en el que el Gobierno de la Nación pone encima de la mesa medidas de intervención de los mercados, singularmente del mercado de la vivienda, cuando genera incertidumbre por la falta de seguridad y certeza de sus políticas y desconfianza que generan su presidente y sus ministros, hay que decir que hay alternativa. Hay un mensaje diferente y es el que quiero traer aquí. Un mensaje esperanzador porque hay políticas eficaces que transforman y mejoran la calidad de vida de la gente. La Comunidad de Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, tiene otra forma de hacer las cosas. La Comunidad de Madrid es ilusión, es esperanza, es presente y es futuro, porque es nuestra obligación poner buenas ideas al servicio de la política. Desde la Comunidad de Madrid hacemos una defensa cerrada de la aspiración humana de prosperar en libertad, que es, además, la mejor vía para garantizar la estabilidad y el bienestar social. Nuestro deseo como Gobierno de la Comunidad de Madrid es seguir trabajando para acompañar, que no interferir, a las personas y al tejido empresarial en este camino hacia la calidad de vida y el éxito, y un camino que queremos que siga también el resto de España. Muchas gracias.